voy a pedir que busquen en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Repito. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Hoy día quiero referirme brevemente al estado final de los justos. ¿Cuál va a ser el estado final nuestro? ¿Cuál va a ser el fin suyo? ¿Cuál va a ser mi fin? Creo que hay un abismo de diferencia entre una respuesta de uno de ustedes y una respuesta de una persona que no cree y que no ha aceptado, ¿no es cierto?, la fe cristiana. Si preguntásemos a una persona que no es creyente, ¿cuál será el fin, ¿no es cierto?, que le espera después de esta vida? ¿Qué nos dirá? ¿Dejaré de existir? A lo mejor voy a reencarnar en un animal, en un insecto, o en un ser superior, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas, ¿no es cierto?, respuestas que pueden darnos. Pero si nos preguntaran a nosotros, ¿cuál será el estado final suyo? ¿Qué diríamos nosotros? La felicidad eterna, la gloria de Dios. La vida, ¿no es cierto?, en la presencia misma del Señor. Ese será mi final. En la tierra todos tendremos el mismo final, ¿no es cierto? Todos tendremos que entregar el espíritu, nuestra carne cesará, quedará aquí, se convertirá en polvo, quedarán los huesos, con los años los huesos también se convertirán en polvo. ¿Y qué quedará de nosotros? Nada. ¿Cierto? Muchas personas que mueren, los hijos, los familiares cumplen el deseo de quemar, ¿no es cierto?, su cuerpo, y finalmente esas cenizas son esparcidas en distintos lugares, en los campos, en el mar, en un río, en la montaña. ¿Y qué va a hacer esa persona? Ese cuerpo, ¿no es cierto?, queda disperso, no sabemos por dónde, deshecho, ¿verdad? Pero nosotros creemos que aún ese cuerpo que haya sido cremado, ¿cierto?, y haya sido diseminado por el viento, por distintos lugares y que no sabemos dónde quedó al final, Dios reunirá molécula tras molécula y resucitará a esa persona. Ese no es el problema nuestro, ¿verdad? Es el poder de Dios que obrará de esa forma. Dios es omnipotente, Él puede hacerlo y lo hará. Pero el fin de los justos es la eternidad con Dios. Así son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y esta creencia, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos y que se basa en los dichos de nuestro Señor Jesucristo y en los dichos de toda la Biblia, porque toda la Biblia nos habla de una promesa de vida eterna para los justos. Toda la Biblia, ¿ya? Contrario a eso nos encontramos, ¿no es cierto?, al otro extremo, en el estado final de los malvados. ¿Dónde van a terminar los malvados? ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieren creer al Evangelio? ¿Qué va a pasar con aquellos que han hecho solo daño en esta tierra? ¿Merecen castigo? Claro que merecen castigo, ¿no es cierto? Según la justicia terrenal, toda persona que transgrede la ley merece un castigo. Por eso son las cárceles. Para eso están los jueces, ¿verdad? Etcétera. Y desde la perspectiva de Dios, el pecado también merece su castigo. El pecado no pasará desapercibido. El alma que pecare, dice, sentencia la ley de Dios, el alma que pecare morirá. Esa es la sentencia final. O sea, todo hombre, toda mujer que es pecador o pecadora, definitivamente tiene que morir. ¿Ya? Tiene que morir. Esa es la sentencia final. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. La muerte espiritual
es la que tenemos todos nosotros que hemos nacido en este mundo sin la comunión con Dios. Hemos nacido y venido a esta tierra con nuestra naturaleza caída, totalmente, no un poco caída, ¿ya? Sino que absolutamente caída, ¿ya? El hombre se ha corrompido en su totalidad, el ser humano. Nace siendo corrompido por el pecado, no tiene alternativa. Y esa es la muerte espiritual. Todos nacemos muertos en nuestros pecados, todos. Pero como dice Pablo, y Él nos da vida en Cristo Jesús. Hemos sido renacidos, hemos sido resucitados nosotros en Cristo Jesús de una vida espiritualmente muerta, ¿no es cierto? Y hemos renacido a la vida en Cristo. Dios nos ha dado una vida a través del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido hechos nueva criatura, ¿verdad? Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Pero hay una muerte eterna y una muerte segunda que habla la palabra del Señor y que tendrán que sufrirla todos aquellos que no quieren y que definitivamente se rehúsan a creer al Evangelio. ¿Ya? El infierno es una realidad, así lo enseña la palabra del Señor. El infierno es un lugar que no podemos deducir dónde estará, dónde está, pero es un lugar que existe, un lugar real. La Biblia, cuando habla del infierno, no habla en forma figurada, tal vez una forma figurada para referirse al infierno, el Gehenna, que llama el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos, el lago de fuego, ¿no es cierto?, donde el humo del tormento de ellos sube día y noche, dice la palabra del Señor. Tal vez eso es figurativo, pero el infierno existe, es un lugar que realmente existe. ¿Cómo existe? No sabemos. Nosotros nos imaginamos nada más que el infierno es semejante a un volcán que está escupiendo lava y fuego, ¿no es cierto? Pero el infierno debe ser algo que no podemos entender, no podemos imaginarnos, y que es peor que eso. Porque la lava y el fuego, por muy terrible que salen de un volcán, destruye lo físico, ¿verdad? Pero el infierno atormenta el alma por la eternidad. Por eso que, de forma figurada, ¿qué dice la Biblia acerca de los hombres que están en el infierno? Dice que el gusano de ellos nunca muere. Está hablando de forma figurada, no que los gusanos se van a empezar a comer el cuerpo, así la persona va a ser como en las películas un zombie que anda ahí con la carne colgando. ¿Eh? Es una forma figurada, es decir, que en el infierno el hombre nunca va a morir. Va a estar lejos de la presencia de Dios, de toda bondad de Dios, y será un lugar realmente donde se exprese todo lo que al hombre, ¿no es cierto?, le hace sufrir. La ausencia total del favor de Dios, en primer lugar. No habrá favor de Dios en el infierno. La tierra todavía tiene el favor de Dios, ¿no es cierto? Dios hace llover para justos y para pecadores. O sea, la tierra produce su fruto para justos y para pecadores. El sol calienta la tierra para justos y pecadores. El infierno, no. En el infierno no habrá nada del favor de Dios. Nada. Será la desdicha que trae el dominio del pecado por completo. Si el pecado causa desdicha y males en esta tierra, ¿no es cierto?, y que nos trae perjuicio, el pecado nos causa daño, ¿no es cierto?, en esta tierra. No nos causa más daño porque la gracia de Dios detiene al diablo y detiene, ¿no es cierto?, el pecado que se manifieste más. Pero en el infierno no estará esa gracia que detiene la obra y la desdicha que produce el pecado. No existirá eso. Las penas y los sufrimientos verdaderos se expresarán en su magnitud completa, penas y sufrimientos del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Usted ha experimentado la angustia del alma alguna vez? Algunos dicen que no, pero yo creo que en alguna oportunidad usted, tal vez no se acuerda, pero ha experimentado la angustia del alma. Es como que si se le destrozara el corazón, ¿verdad? El infierno
es peor que eso, porque está la ausencia de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que el Señor llamó el Consolador, ¿verdad? Quien nos consuela en nuestras tristezas, en nuestras amarguras, nos fortalece. Pero en el infierno no estará este favor de Dios, este favor del Espíritu Santo no estará simplemente. No habrá reposo de día ni de noche, ni para el cuerpo, ni para el alma, ni para el espíritu. El remordimiento y la desesperación. Yo creo que todos hemos tenido remordimiento. Cuando hacemos algo que no corresponde y dañamos. ¿Qué es lo que tenemos? Remordimiento, ¿no es cierto? Y hemos experimentado la desesperación también a veces. Cuando hay un problema nos desesperamos. Pero imagínense todas estas cosas en su máxima magnitud, que no podríamos entenderla en realidad, porque no la hemos vivido. Y gracias al Señor no lo viviremos. Podemos vivir la desesperación, podemos vivir el remordimiento, podemos vivir o sentir, a veces tal vez por nuestra falta de fe, en la falta del favor de Dios. Podría ser, pero no porque Dios no esté, sino por nuestra falta de fe. Pero jamás experimentaremos la falta completa del favor de Dios, ni la desesperación, ni el remordimiento, ni las penas, ni el sufrimiento, ¿no es cierto?, del cuerpo, del alma y del espíritu que se expresarán en el infierno. Por lo tanto, no podemos entender nosotros cómo será. Pero que será terrible, será terrible. ¿Ya? Y por eso que es importante que nosotros hablemos de Cristo. Si amamos a alguien, tenemos que hablarle de Cristo. ¿Qué padre, ¿no es cierto?, qué hijo querrá que su familiar más querido, cuando parte de esta tierra, se vaya al infierno? Yo creo que esa es una de las penas más grandes de los cristianos. Ver partir a un ser querido sin saber que ese ser querido es salvo. Esa es una pena que nos seguirá el resto de nuestra vida en esta tierra. Esa duda que trae tristeza. Falleció mi padre, falleció mi madre, o mi hijo, mi hija, y yo no sé si se fue con el Señor. No lo sé. Es una tristeza, ¿no es cierto?, que nos durará en esta tierra. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros hablemos del Evangelio, hablemos de Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, forzar a algunos, forzarlos ahí a la fe en Cristo, hablarles siempre, pero con amor, orar por ellos también, confiando en que el Señor en algún momento tocará esos corazones y les librará de este destino eterno fatal y tremendo que espera, ojo, no solo a los que han hecho daño en esta tierra, porque si nosotros preguntamos a la gente que no es cristiana, dice, ¿quién cree usted que merece ir al infierno? Si es que el infierno existiera. Ya, porque la gente del mundo no cree. Entonces usted dice, mira, si el infierno existiera, este es un ejercicio social que podríamos hacer nosotros. Si el infierno existiera, ¿quién crees tú que debería ir al infierno? ¿Qué le dirían a usted? No. ¿Qué lo dirían, no es cierto? Primero yo estoy seguro si le pregunta a un político, usted le dice, no, o un demócrata, o qué sé yo, así. Ese gobernante que estuvo en nuestro país, que fue tan malo, ese merece ir al infierno. ¿No es cierto? Etcétera. O ese que mató y descuartizó, ¿no es cierto?, a esa persona, y ese también. No, ese tiene que ir al infierno. Eso tiene que ir al infierno, esos son malos. Claro. ¿Cómo sería el cielo eso? No, eso tiene que ir al infierno. Ese sería el resultado de este ejercicio social que hicieron nosotros. ¿Ya? Pero no es una verdad media. Porque la verdad completa sería decir que habrá gente que moralmente es buena, habrá gente que moralmente es mejor que muchos de nosotros. Y debemos decirlo, porque aquí está lo vil del mundo. Sí, aquí no está lo mejor del mundo, aquí está lo vil. Entonces, allá afuera hay mejores personas que nosotros. ¿Ya? Entonces, nosotros deberíamos estar allá y esos buenos del mundo deberían estar aquí, pensamos nosotros, ¿cierto?
Pero aquí está lo vil del mundo que escogió Dios para avergonzar, ¿no es cierto?, a los sabios y a los fuertes. Entonces, si nosotros dijésemos, bueno, ¿quién merece el infierno de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que no cree en el Hijo, ¿no es cierto?, ya es condenado. El que no, y ahí está el resumen. Eso es todo. El que no cree. Ay, pero ¿cómo el violador se va a ir al cielo? ¿Cómo el que mató gente va a ir al cielo? ¿Cómo ese que torturó? ¿Ya? Una persona que tortura va a ir al cielo. Bueno, ¿cómo ese ladrón que fue crucificado al lado del Señor se fue al cielo? Se fue al cielo. Saqueo se fue al cielo y Saqueo reconoció que había sido bien. ¿Ah? Sí, Mateo, uno de los apóstoles, publicano, ¿no es cierto? No era tampoco muy. Como hacían riqueza los escribas, perdón, los publicanos. Y Mateo fue publicano, fue un apóstol. ¿Ya? Entonces, etc. No nos equivoquemos nosotros tampoco, ¿ya? Porque yo también he escuchado dentro del mundo cristiano decir, no, si esta persona es tan buena, que el Señor al final yo creo que igual se la va a llevar al cielo. No, si es tan buena que el Señor se la va a llevar igual. No creo que eso sea tan malo. ¿Cómo se va a llevar esa abuelita que es tan bonita? No, el Señor se la va a llevar al cielo igual. ¿Verdad? No, el Señor no se la va a llevar al cielo por su bondad, ¿no es cierto? Si la abuelita se arrepiente de sus pecados, ¿no es cierto? Y se entrega a Cristo, y el Señor le perdona los pecados, entonces esa abuelita se va a ir al cielo, pero no porque sea abuelita, sino porque se arrepintió de sus pecados. ¿Ya? Entonces no nos equivoquemos nosotros. ¿Ya? El que cree tiene vida eterna, dijo el Señor, y el que no cree ya está condenado. O sea, ¿por qué se el infierno a la gente? Porque descuartizó, porque torturó, porque imagínense, aquellos soldados y aquellos sargentos, coroneles, etcétera, que estuvieron a cargo de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lugar más atroz, ¿no es cierto? Es como mucha gente dice, ese fue el infierno. Los sobrevivientes del holocausto nazi, yo he visto muchas entrevistas que le han hecho, todavía quedan sobrevivientes, son muy personas de mucha edad y que quedaron marcadas para siempre, hasta el día de hoy, cuando dan sus testimonios y cuentan lo terrible que fue, ¿no es cierto? Lo que hacían con las personas. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso, ¿no es cierto? ¿Cómo un ser humano puede hacer atrocidades con otra persona? Bueno, eso pasó. Entonces dice, bueno, ¿cómo esa persona se va a ir al cielo? ¿Cómo se va a ir al cielo esa persona? ¿Verdad? Imposible, ¿no? Esa persona ya se fue al infierno, derechito. No tiene perdón de Dios. Pero si esa persona, en un acto de Dios, en un acto divino, acuérdense ustedes que el volverse a Dios es un acto divino, no es del hombre. ¿Ya? Si en un acto divino el Espíritu Santo hace la obra en esa persona se va a dar cuenta y va a ser consciente de toda su maldad y se va a arrepentir, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? El Señor le va a perdonar. Y esa persona, habiendo hecho todo lo malo que hizo, se va a ir al cielo. Va a ser salva. Porque creyó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no nos equivoquemos. Bien, debemos recordar algo importante también, ¿no es cierto? Que hoy día está en retirada en el ámbito, ¿no es cierto?, cristiano, del mundo cristiano. Entiéndase por mundo cristiano, todos aquellos que creen de algún modo en Cristo, no sé, ¿ya? Pero que creen en Cristo. Está en retirada el concepto del infierno, el concepto de la vida eterna en la perdición del ser humano. Está en retirada eso. Hay muchas iglesias evangélicas que ya han sacado, ¿no es cierto?, del discurso la palabra infierno.
¿ya? Y hay algunas doctrinas teológicas que plantean, ¿no es cierto?, la aniquilación del ser humano. O sea, Dios salvará, incluso dentro del ala evangélica, que plantea, Dios salvará al que se arrepiente y vivirá eternamente, pero el que no se arrepiente será aniquilado. No, no hay infierno, dice. No, no hay infierno. Lo que dice la Biblia nada más es algo figurado. Esta persona, ¿no es cierto?, que no se arrepiente, simplemente va a morir y va a dejar de existir. No existe nunca más. Eso como que está abrazando un poco, ¿no es cierto?, la fe cristiana hoy día. ¿Ya? Pero la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es muy clara al respecto. Cuando dice, ¿no es cierto?, que unos irán a la vida eterna y otros a la condenación perpetua. No dice que serán aniquilados, ¿no es cierto? La aniquilación es una doctrina abrazada principalmente por los testigos de Jehová, por los adventistas, ¿ya?, que no creen en el infierno, ni en el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, no, la gente no existe el infierno, entonces si no existe el infierno, nadie se va a ir al infierno, ¿y qué va a pasar con los malos? No, van a dejar de existir nomás. Qué bueno, ¿no es cierto? En el fondo, así vivimos tranquilos y no tenemos un problema de conciencia, ¿ya? Porque el malo, que sea malo, bueno, ya fue malo, ¿cómo ha sufrido un infierno terrible eternamente? Nunca va a dejar de sufrir, no, va a dejar de existir, no, mejor así, yo quedo tranquilo, ¿ya? Pero la Biblia no enseña eso, ¿ya? La verdad bíblica es que hay un lugar, ¿no es cierto?, que el Señor ha preparado, donde irán a morar, ¿no es cierto?, todos aquellos que no han querido recibir por la fe el perdón de sus pecados. Y obviamente será la morada del diablo y de sus ángeles, ¿ya? Todos los ángeles que pecaron y que se rebelaron contra Dios, entonces irán al infierno y serán acompañados por todos los seres humanos que nunca quisieron aceptar a Cristo como su Salvador, ¿ya? Bueno, gracias al Señor, nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y esa nueva creación, por así decirlo, Dios la hará, ¿no es cierto?, para los salvados, para quienes serán salvados por la eternidad. En cambio, aquellos que rehúsan creer no estarán en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, ¿ya? Hay muchos versículos de la palabra del Señor que nos ilustran y que nos dicen, ¿no es cierto?, que todos aquellos que no quieren creer al Evangelio tendrán su recompensa y su vida, ¿no es cierto?, que será eterna también en el infierno, ¿no es cierto? Y ya vemos, ¿no es cierto?, que cuando la Biblia habla del fuego, del gusano, que no muere, ¿no es cierto?, todo eso figurado, sí. No podemos entonces imaginarnos que efectivamente el infierno es un lago, pero que arde con fuego, porque eso sería algo que mata lo físico, ¿verdad? Es algo figurado. ¿Cómo será el infierno? No podríamos decirlo. Así como no podríamos explicar cómo será el cielo. Tampoco podríamos explicarlo, ni podríamos imaginarlo. Por algo dice la palabra, cosas que ni ojo no vio, ni oído yo, o sea, ni han subido, ¿no es cierto?, en el entendimiento nuestro, o sea, que ni siquiera podemos imaginarnos. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios ha preparado moradas para nosotros que nosotros ni siquiera podríamos imaginarnos, ¿ya? Ni la mejor película de ciencia ficción, ¿no es cierto?, son tan fantásticos, no sé, esa gente es tan creativa para imaginar cosas, ni la mejor película, ¿no es cierto?, podría ilustrar siquiera lo más mínimo lo que Dios ha preparado, ¿no es cierto?, para los que le aman. Entonces, por otra parte también, tampoco podríamos imaginarnos cómo será el infierno, ¿ya? Podríamos ilustrarlo. Es como este ejercicio, ¿no es cierto?, que hacen los psicólogos cuando nos hacen algunos exámenes y nos dicen dibuje un árbol o dibuje una flor, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a dibujar nosotros? La misma flor,
el mismo árbol. Lo más probable es que la mayoría dibujemos la misma flor y el mismo árbol. ¿Y por qué? Es como si alguien me dice, imagínate a Jesús. ¿Qué se imagina usted? Se imagina un rostro, ¿no es cierto?, de un hombre de cabello largo, unas barbas, ¿no es cierto? Esa imagen de Jesús. Pero esa es la imagen que nosotros hemos formado en nuestra conciencia y en nuestro subconsciente. Es como la flor y como ese árbol, ¿no es cierto? Si me dicen, dibuja la flor, ¿qué va a hacer usted? Va a hacer un circulito con unos pétalos, un palito y dos hojitas. La mayoría vamos a dibujar esa flor, porque esa es la flor que nosotros hemos traído desde nuestra niñez, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de infierno, ¿qué se imagina usted del infierno? ¿Ah? Se imagina al diablo así con un tenedor, clavándole, ¿no es cierto?, a las personas que se ahogan en el fuego y que sufren, ¿no es cierto?, que son atormentadas y cosas atroces, ¿verdad? Eso no imaginamos, porque eso está en la conciencia nuestra, ¿ya? Porque lo hemos visto en dibujos y porque desde niños, ¿no es cierto?, asociamos el infierno con esas cosas, ¿ya? Y el cielo, por el contrario, ¿no es cierto?, nos imaginamos cosas lindas, unas nubes, un castillo en el cielo, cuando nosotros a los niños se les enseña el libro sin palabras, el libro amarillo, esas nubes, ¿no es cierto?, ese castillo ahí. Pero el cielo no es así, y el infierno no es así, ¿verdad? ¿Cómo será? Sabremos cuando estemos allá en el cielo. El infierno no lo vamos a conocer nunca, gracias al Señor. Pero el cielo sí, lo conoceremos allá, sabremos cómo es, ¿verdad? Pero sí es una realidad, ¿no es cierto?, que nosotros debemos estar conscientes de ella, y por eso que la urgencia de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? En el peligro que se encuentran las almas que viven en esta tierra, en el peligro inminente, ¿ya? En cualquier momento muere la persona, y si está sin Cristo, está perdida por la eternidad. Perdida por la eternidad. No solamente podemos sentir sufrimiento cuando vemos a alguien, ¿no es cierto?, que padece dolores o que tiene alguna enfermedad tremenda, ¿no es cierto?, que sufre 1 año, 2 años, 20 años, postrada, qué sé yo, etc. Pero son 20 o 30 años de sufrimiento, pero no una eternidad, ¿ya? El infierno es un sufrimiento por la eternidad, ¿ya? Donde está, y con esto termino, repito, la ausencia total del favor de Dios. Todo el mal que trae el dominio completo del pecado, las penas y sufrimientos verdaderos del cuerpo, del alma y del espíritu, el remordimiento y la desesperación en su máxima expresión, ¿ya? Y bueno, y no hay duda también de que habrá grados, ¿no es cierto?, de castigo proporcionales a la maldad y al pecado que el ser humano ha hecho en esta tierra. Pero ese es el destino que espera a los malvados. Por lo tanto, el estado final de los justos, ¿cuál es? La salvación eterna, en la presencia de Dios, donde la luz de Dios iluminará, ¿no es cierto?, todo. Y el estado final de los malvados, ¿no es cierto?, este lugar donde estará la ausencia total del favor de Dios, ¿ya? Así que eso es lo que nosotros creemos, y es lo que dice la palabra del Señor, y que nos revela en cuán gran peligro se encuentran todos aquellos, ¿verdad?, que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y por lo tanto nosotros también debemos estar seguros, hermanos, de que somos salvos, ¿ya? Las palabras de Dios al pueblo de Israel, y debe hacernos reflexionar a nosotros: no endurezcáis vuestro corazón. Al pueblo de Israel, no era otro pueblo. Entonces, nosotros también debemos examinar nuestra vida. Si estamos en Cristo, no olvidemos que cuando venga el Señor, habrá muchos en las iglesias que quedarán. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Eran 10 vírgenes, pero 5 no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y qué significa eso? Que 5 nunca habían sido regeneradas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que debe preocuparnos, que en las iglesias tal vez, si se cumple 100% la parábola, ¿no es cierto?, de las 10 vírgenes,
significaría que la mitad de la iglesia no es salva. Esperemos que no sea así nunca, ¿no es cierto? Esperemos que no sea así, pero de acuerdo a la parábola dice 5 eran fatuas y 5 eran vírgenes sabias, ¿no es cierto? Entonces esperemos que no sea así y que en nuestra iglesia todos quienes nos reunimos día tras día, ¿no es cierto? Tengamos la seguridad y el perdón de nuestros pecados para la salvación.